Gonzalo está haciendo, está humillando con su uso tecnológico de los bolitos de ahí arriba. Y la juventud nos supera. Bueno, ya estamos en línea. Hola a todos, todas, los que verán el video en algún momento, nuestros fans de YouTube, toda la gente. Vamos a empezar con el seminario. Hoy estamos iniciando el seminario y estamos los cuatro. Digamos, el seminario va a estar a cargo mío. Mi nombre es Maximiliano Rúa. Pero me van a estar acompañando parte de mis compañeros de equipo de investigación, ¿sí? La idea es ir en este primer encuentro, compartirles, hacerles una presentación global del seminario y bueno, y sacar algunas dudas que vayamos teniendo durante la clase, ¿sí? Del funcionamiento, de cómo vamos a trabajar, cuál es la lógica de trabajo, cómo, de qué manera. Eh, si les parece, vamos arrancando. Yo preparé un pequeño PowerPoint para ir compartiendo con ustedes e ir viendo algunas cuestiones generales de la cursada, ¿sí? Esperen que vamos a compartir. Vamos a sacar esto, voy a sacar de participación. Cuando quieran preguntar algo, cuando quieran decir algo, desmutéense y hablen directamente, ¿sí? Porque además, al compartir pantalla, los voy a dejar de ver a todos. O sea, hablen, interrumpan, no hay problema, no hay drama, o sea, respetándonos entre nosotros, no hay problema. Pero así que interrumpan y digan lo que digan, y ahora nos presentamos todos también a medida que vamos armando el power. Lo voy a dejar de ver. Algunos los veo y otros no. Mientras tanto, me van a esperar porque tengo a la perra dentro de mi habitación y está tratando de salir y va a hacer algún lío. Oh, perdonen. Bueno, seminario, los procesos de construcción de conocimiento en el entramado socioeducativo, ¿sí? A cargo de Maximiliano Rúa, y los profesores, como les decía, invitados van a ser Javier García, Mercedes Hirsch y Victoria Gesay, que andan por ahí y no sé, se ocultaron, pero bueno, si quieren decir, igual los tienen identificados por nombre ahí. Algo, bueno, no es necesario, si quieren hablar, hablen. Hola, yo soy Javier García. No sé, después Yo ampliamos soy con... Mercedes Hirsch, pero pensé que nos íbamos a presentar cuando Después. veíamos las unidades, claro, por eso no dije nada. Uy, no, perdonen, perdón, bueno, seguimos entonces. Bueno, vamos a ver las unidades. El seminario, el seminario está organizado antes de ver las unidades me gustaría contarles un poquito quiénes somos, ¿sí? Que de alguna manera es contarles también por qué el seminario, de qué manera, ¿sí? Cómo se articula, cuál es el vínculo, y también de alguna manera que ustedes conozcan un poco la dinámica institucional, ¿no? Cómo la facultad se organiza. Nosotros, los cuatro, somos parte de un equipo de investigación, ¿sí? Que en este momento dirige María Rosa Neufeld, ¿sí? Pero ese equipo de investigación se articula con otros 4 equipos, y ahora yo me olvidé, justo cuando estaba armando esto me olvidé, se sumó un 6º equipo también, que es a partir del año pasado, que también es parte. Esos 6 equipos conformamos el programa de Antropología y Educación. Esos 6 equipos que conformamos el programa de Antropología y Educación, vamos abordando temáticas diferentes, con un enfoque en común, pero abordando, problematizando aspectos diferentes de la problemática socioeducativa, ¿sí? Está el equipo que es el más antiguo, que es el que dirige María Rosa, ¿sí? Que actualmente tiene un proyecto UBACIT. ¿Sí? Los proyectos UBACIT son los proyectos de investigación financiados por la Universidad de Buenos Aires, ¿sí? que otorga una financiación para trabajar de alguna manera una determinada problemática. Y es una financiación muy pequeña, que lo que permite de alguna manera es
financiar algún tipo de trabajo de campo, publicaciones, el acompañamiento de la compra de alguna bibliografía, esas cuestiones, ¿no? Nuestro equipo, en el que estamos trabajando, ¿sí? En el que tanto está Vicky, Javi y Mer, se llama Nuevas configuraciones y usos de la diversidad en contextos de desigualdad, ¿sí? Trayectorias y experiencias educativas en el marco de las políticas de obligatoriedad escolar. Eso es el nombre que aglutina la temática que trabajamos como equipo, ¿sí? En los últimos 3 años, nosotros estuvimos problematizando cómo se articulaba, cómo se relacionaba la escolarización primaria y la escolarización secundaria en diferentes escuelas del sur de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Digamos, pensando cómo se establecía esta relación en un marco más amplio. Esa es como la problemática general que trabaja el equipo. Después cada uno de nosotros tiene como un desarrollo de una problemática particular que articula con la problemática del equipo, pero que desarrolla de manera singular cada uno. Después, otro de los equipos que en tiempo histórico es el que surge en paralelo con el de María Rosa Neufel, es el que dirige Graciela Batallani y Silvana Campanini, ¿sí? Que aborda temáticas relacionadas con la infancia, ¿sí? Con la construcción de la hegemonía y la construcción de la ciudadanía, ¿sí? Después tenemos otro equipo, que es el que dirigen actualmente Gabriela Novaro y Ana Padauer, que trabaja con experiencias formativas, sobre todo de población indígena e inmigrante en Argentina, ¿sí? Después tenemos otro equipo que es un poquito, acá empiezan los equipos más nuevos, más pequeños, ¿sí? Que es el que dirige tanto Laura Santillán como Laura Cerletti, que trabajan con cuestiones de cuidado infantil, ¿sí? Y afrontan cuestiones relacionadas con la infancia. Bueno, lo doméstico, desde un enfoque etnográfico. Y después, otro equipo que también es más pequeño, yo no me acuerdo si son más o menos del mismo tamaño los equipos de las Lauras y el que dirige Caro, que creo que ahora también están Noé dirigiéndolo, ¿no? Si alguno sabe, creo que está Noé o Mariana. O sea, me parece que hay un cambio de codirección. Pero bueno, que aborda cuestiones relacionadas con la interculturalidad, ¿sí? En comunidades combia, en Argentina, ¿sí? Y sobre todo cuestiones de diversidad lingüística. Bueno, en estos 5 equipos conformamos el programa de Antropología y Educación. Y trabajamos de manera conjunta, ¿sí? Junto con otros equipos que están ubicados en diferentes partes del país, principalmente en Rosario y en Córdoba, y formamos la red de Antropología y Educación, ¿sí? Esa red de Antropología y Educación lo que hace es nuclear a todos los investigadores que abordan problemáticas socioeducativas de manera amplia, de manera muy amplia, en la Argentina, vinculado a trabajos etnográficos, por decirlo de alguna manera. Pero la red incluye muchas otras disciplinas. De hecho, estos mismos equipos que acabo de nombrar tienen colegas y compañeras de ciencia de la educación, de historia, de otras carreras. No es que todos los equipos están conformados solo por antropólogos, ¿no? Todos esos equipos juntos formamos la red. Y tenemos un intercambio constante de trabajo. Algunas de las bibliografías que vamos a ver durante el seminario y de las cuestiones que vamos a trabajar van a estar vinculadas a trabajos que vienen relacionándose desde la red, ¿no? Y es un espacio interesante porque permanentemente nos permite estar actualizados en relación a cómo problemáticas que por ahí uno trabaja en el contexto acá local o que tienen que ver con el enfoque de uno, se articulan o se ponen en acción en otros contextos. Es realmente interesante. Justo en este momento, el año que viene debería ser la reunión de la red, que es donde nos juntamos todos los que somos parte del equipo. La red en su totalidad, no sé, ¿qué seremos? 250, 300 personas. 250, yo creo. Más o menos 250 personas, de los cuales 70 somos los del programa de Antropología y Educación. El programa está dentro del Instituto de Ciencias Antropológicas, que es eso que está en el 4º piso, ahora está en la virtualidad, pero es eso que está en el 4º piso, y que está bueno. Nosotros ahí tenemos una oficina de trabajo, que es la 415, cuando la vida vuelva a ser un poco como era antes, nos encontrarán por ahí cuando quieran consultarnos algo o conversar algo. Bueno, de alguna manera, estos somos nosotros, ¿no? O sea, de este espacio formamos parte, y el seminario también es parte del acuerdo que llevamos adentro del programa de Antropología y Educación, de dar una vez por cuatrimestre, cada uno va dando un seminario, un cuatrimestre un equipo, otro cuatrimestre otro equipo. Entonces, cada equipo da un seminario cada 2 años y medio prácticamente.
Y esto tiene que ver con no saturar la oferta dentro de la problemática socioeducativa. Si los 5 equipos de alguna manera diéramos un seminario juntos, bueno, sería un problema, porque no podríamos abordar y no habría estudiantes suficientes para abordar la temática. A veces se dan 2 simultáneamente, pero en general siempre es uno solo y es un acuerdo que vamos teniendo y nos vamos organizando en función de eso para dictar el seminario. Estos somos nosotros, ¿sí? Bueno, vamos al seminario. El seminario va a estar organizado en 3 unidades, ¿sí? Mayoritariamente vamos a estar trabajando con clases sincrónicas, o sea, con esta modalidad, ¿sí? Trabajaremos de 3 a 5 más o menos, con clases sincrónicas, intercambiando, yendo, viniendo, discutiendo, pensando los textos, pensando las problemáticas que a ustedes les interesan. Bueno, la idea tiene que ver con clases sincrónicas. En algunas situaciones, quizás planteemos algún video, ¿sí? Sobre todo cuando tengamos alguna clase donde queramos reponer mucho contenido, entonces por ahí está bueno cargar un video, lo cargaremos en el mismo horario del seminario, ¿sí? El horario del seminario va a ser siempre los viernes de 3 a 5 de la tarde, ¿sí? El resto del tiempo o del trabajo lo pondremos en movimiento a partir del foro, más de 2 horas en este sistema Zoom se vuelve, como no sé cómo lo habrán vivido ustedes, pero se vuelve muy difícil de sostener y muy complejo para la conversación. Las clases en general van a tener un aspecto expositivo, ¿sí? Habitualmente van a tener un aspecto expositivo. Nuestra idea, mi idea principalmente, es que podamos nosotros contarles cómo pensamos y de qué manera pensamos las problemáticas, ¿sí? No tanto por ahí solamente de la recuperación de su experiencia, sino de alguna manera ir bajando nuestro enfoque, que lo vayan conociendo, ir reponiendo los textos, ¿sí? A medida que vayamos avanzando en el seminario, más intervención de ustedes vamos a requerir, pero en los primeros encuentros va a tener que ver mucho más con nosotros planteando alguna serie de cuestiones, ¿sí? La primera unidad, vamos a verla más en profundidad que está acá. La primera unidad, los procesos de construcción de conocimiento en el entramado cotidiano y socioeducativo, va a tener de alguna manera, ¿sí? tres temáticas, 3 subpuntos internamente. El enfoque histórico-etnográfico en el campo de la antropología de educación, un poco vamos a ver esto hoy, ¿sí? Un poco vamos a ver esto hoy. Acá la idea es presentarlos desde dónde estamos parados teórico-conceptualmente, ¿sí? Cómo pensamos, cuáles son nuestros supuestos epistemológicos, nuestros supuestos metodológicos, desde dónde pensamos y problematizamos la realidad social, ¿sí? Nuestra idea tiene que ver con avanzar y hacer una presentación. Esto lo compartimos prácticamente todos los equipos del programa de Antropología de Educación. Hay algunos que van a llamar a este enfoque histórico-etnográfico, como lo llama Elena, socioantropológico, ¿sí? Y bueno, ahí hay una discusión dentro de la red, si se quiere, de Antropología de Educación, en cuál es el nombre que termina adquiriendo. El histórico etnográfico está más asociado, o parece más asociado a Elsie Rockwell, el otro aparece más asociado a Elena Chili, pero de alguna manera los dos están poniendo en juego los mismos elementos, un poco hoy algo vamos a ver, ¿sí? Y fíjense que acá ustedes ven que en color están los temas, los 3 temas, abajo en el mismo color se replica. Este no tiene bibliografía prácticamente el encuentro de hoy. Sí, es más un reponerles un enfoque global de lo que nosotros estamos pensando y desde dónde lo estamos pensando, ¿sí? El segundo punto, que va a ser la segunda clase, va a tener que ver con, de alguna manera, presentar algunas herramientas conceptuales, ¿sí? Que empiezan a ser como constitutivas de este enfoque y a cuales hay que darle algún nivel de profundidad mayor para que podamos ir construyendo como una gramática conjunta de trabajo entre todos nosotros durante este cuatrimestre, ¿sí? Una aclaración, si se corta, porque estoy con una señal media, bueno, como todos en la vida, aguanten un toque que cambio a datos y volvemos a entrar, aviso. Vic, ¿vos dijiste algo? Igual se te corta, pero después se escucha todo, no es que hay una parte que no se entiende, pero es como esto que te decía la otra vez que te pasa, que se te corta y después hablas como propaganda. Sí, Rápido, pero se entiende todo.
Bueno, gracias. Sí, sí. Sí, estamos ¿Sabés con... que yo, por ejemplo, para solucionar un poco eso, estoy conectado al módem con cable, porque con Wi-Fi no puedo. No sé Mirá, pero no puedo porque el módem, el si tenés sector de esa ubicación del posibilidad o módem está opciones, buena. ocupado. Si tenés la... No, se me complica. Ok, Se me complica, ok. perdonen, pero se me complica. Vamos a ver. Pero No, bueno, igual nada. como decía Mer, hasta ahora no se corta el mensaje, se hace Claro, pausa y viene. es como que retoma en la parte donde queda. Parece algo así muy de ciencia Sí, ficción, está pero la señal inestable. Está muy inestable la señal. Pero bueno, es lo que tenemos, gente. Eh, volvamos. Bueno, como les decía, eh, después vamos a ver el punto 2, ¿sí? Que tiene que ver con trabajar un poco qué entendemos por experiencia formativa, por vida cotidiana, y específicamente por proceso de construcción de conocimiento, que es como el eje transversal que va a atravesar este seminario. ¿Sí? Y ahí sí, para este tema vamos a tener dos textos, ¿sí? El de Levinson y Holland, y el de Rockwell, ¿sí? Por eso tienen los mismos colores. Una aclaración con los textos, porque algunos me preguntaron, los textos son indicatorios, digamos, o sea, nosotros no vamos a reponer la totalidad del texto, ni tampoco le vamos a exigir a ustedes que lean absolutamente todo el texto. Que el que quiera leer, lee, el que no quiere, bueno, verá, digamos, si leen mejor, porque les va a poder acompañar mejor cómo reponemos la clase, pero bueno, nada, la vida lo va llevando como se puede. Si acompaña con lectura van a poder aprovechar más el intercambio, pero bueno, nada, es como se puede, digamos. Pero en principio para este tema van a estar estos dos textos. Después para el punto 3, que es las prácticas de construcción de conocimiento, el conocimiento práctico y el conocimiento escolar. Acá vamos a tratar de ponernos más en profundidad sobre qué entendemos por práctica de construcción de conocimiento y vamos a ver cómo se produce conocimiento en el entramado escolar, de qué manera, qué características adquiere, qué sería esto del conocimiento escolar y qué relación se construye con la práctica, ¿sí? ¿Qué lugar ocupa la práctica como elemento de conceptualización del conocimiento? Y acá vamos a trabajar con Lair, Horner y Rockwell, ¿sí? Nosotros les pasamos los libros enteros porque nos parece que está bueno que los tengan. Después iremos viendo a medida que avanza qué leer, qué no leer, qué parte no leer, ¿sí? Así que no se preocupen, no se preocupen. Pero, por ejemplo, acá sí es interesante que puedan leer La producción cultural de la persona educada, que acá está en inglés, pero que está en castellano, lo que les pasamos, y el de Levinson y Holland, y el de Rockwell también. Y aquí quizás es interesante que puedan leer en este tercer punto el de Tres planos para el estudio de las culturas escolares, ¿no? Es un texto interesante de Elsie que me parece que les puede dar un marco global de lo que nosotros estamos presentando, ¿sí? Bueno, vamos a la unidad 2. En la unidad 2, la antropología y las prácticas de construcción de conocimiento, ¿sí? Los procesos de aprendizaje, vamos a tratar de abordar una temática que es bastante marginal en el campo de la antropología, aunque es marginal en términos de presencia, pero que históricamente se ha trabajado, lo que pasa es que quizás no ha sido conceptualizada como aprendizaje, ¿sí? En la antropología, ha sido conceptualizada de otra manera. En los últimos tiempos, en los últimos 20 años, 15 años, empiezan a aparecer estudios etnográficos que problematizan el aprendizaje, ¿sí? Pero es un tema que históricamente ha estado abordado por otros campos disciplinares. Bueno, la idea es ver cómo podemos recuperar tanto en una tradición eso, por eso la relectura de la etnografía desde el enfoque constructivista, las prácticas de aprendizaje. Entonces acá la idea es releer algunas etnografías clásicas, pero no las tienen, la idea no es leerlas todas, sino pensarlas, analizarlas, para pensar cómo en las etnografías se ha problematizado la cuestión del aprendizaje desde otro enfoque, ¿sí? Y presentar de alguna manera algunos antropólogos que han abordado la cuestión del aprendizaje. Y ahí tenemos a Boyer, tenemos a Leib y a Packer, a Rogoff y a Leib. De alguna manera ellos son quienes han abordado la cuestión del aprendizaje desde dimensión etnográfica, ¿sí? Desde la dimensión etnográfica. Vamos a tratar de ver un poco este enfoque, cómo la antropología ha pensado los procesos de aprendizaje, que en general no los ha pensado necesariamente al interior de las dinámicas o los entramados escolares, sino cómo los procesos de aprendizaje se despliegan en el resto de la vida, en el resto de la vida, ¿sí? Voy a poner derecho porque además yo me voy corriendo y el micrófono se pierde. Bueno,
Bueno, después vamos a hablar de la cuestión de conocimientos y saberes, ¿sí? Y ahí vamos a ver cómo podemos problematizar eso a partir de la relectura de algunos aspectos de los clásicos, ¿sí? Para pensar estas cuestiones. Y después vamos a avanzar sobre el aprendizaje de lo colectivo, ¿sí? De alguna manera, ¿qué entendemos por colectivo? ¿Cómo en la antropología se ha abordado lo colectivo? ¿Y cómo se puede relacionar con los procesos de aprendizaje? Y ahí vamos a trabajar con, bueno, algunos clásicos, ¿no? Como Turner en antropología y Anderson, que es historiador, si no me equivoco. El núcleo 3, la unidad 3, es donde empieza a aparecer como la particularidad. Y acá es donde teníamos ensayado la presentación, y por eso mis compañeros me dijeron, no, nos íbamos a presentar acá. Acá vamos a entrar en profundidad en las temáticas más particulares de los docentes invitados. Les puse docentes invitados porque me parecía que era como la estrella invitada, ¿vieron? De la serie, me parecía que era como esa la idea. Entonces, las estrellas invitadas nos van a trabajar estos 3 temas. Así que ahora, el primero es el de Mercedes, a la cual no la veo, pero le vamos a dar la palabra, a ver si quiere contarnos un poco. Hola, ¿qué tal? Bueno, ahora sí, yo soy Mercedes Hirsch, trabajo en el equipo con Maxi, Vicky y Javi, y también estudié, bueno, en la misma casa de estudios que están estudiando ustedes. Soy profesora en la materia de didáctica de la antropología, que también comparto con Javier y Maxi, así que con algunas y algunos nos conocemos. Agradecer a Maxi por estelar que nos hizo y para compartir con ustedes estas clases. Y bueno, yo trabajé para mi doctorado sobre la idea de cómo se construye el futuro en la finalización de la escuela secundaria, y en ese sentido la tesis giró alrededor de cómo se va produciendo localmente la idea de proyecto de futuro y de vida de los jóvenes que están terminando la escuela. Para el postdoc y en estos últimos años es cómo se articulan esos proyectos que se construyeron al final de la escuela secundaria en la trama local, pensando también ya no solo en los jóvenes, sino cómo desde el municipio, yo el trabajo de campo lo hago en Cañuelas, que es una localidad urbana, es decir, está en el límite del tercer cordón del conurbano, del AMBA, digamos, como se le dice ahora, y entonces cómo el municipio está articulando las políticas educativas y productivas en la zona, y cómo es las opciones que después los jóvenes identifican para construir sus proyectos. Y en ese sentido, cómo se articulan lo rural y lo urbano, cómo se articulan las políticas nacionales y las municipales, cómo las escuelas se apropian de estas situaciones y cómo todo ese proceso legitima algunas opciones por sobre otras en el proceso de construcción de los proyectos de futuro. Y en ese sentido, las prácticas de construcción de conocimiento en el marco de relaciones de hegemonía y subalternidad, digamos. Hasta ahí. Esperame un toque, Javi. Yo sé que me van a escuchar con delay. Voy a cambiar porque acá hay 2 señales. Fivertel me da 2 señales. A ver, voy a cambiar a la otra, que me da, recién miré y tenía como más, no sé si se les corta, esperen un segundo. A ver qué Dale. pasa. Mientras, si quieren, seguimos hablando de algo. Que se les va a cortar ahí ya cambió. Porque ahí me di cuenta cómo salís, Mer, que me imagino que es lo mismo que les pasa conmigo. De una parte sí, se corta y sigue la otra parte. Ahí cambié de señal, que parece ser que tiene mejor señal. A ver si podemos. A ver, veamos, encaremos con Javi. Seguís vos, Javi, ¿no? Sigo, sí, sí. Dale. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola a todas y a todos. Bueno, ya como Mer anticipó, yo estoy en Innovasit, en didáctica especial, y bueno, vengo trabajando ya terminé el doctorado, centrado en algunas de las cuestiones que ahí aparecen como contenidos, ¿no? Del punto B.
que tiene más que ver con construcción de conocimiento, demandas de educación, ¿no? De sectores subalternos. Y ahí el caso de que yo estuve trabajando de bachilleratos populares, ¿no? Siempre en relación, en vinculación con las formas de hacer Estado y las ideas de escuela, entre otras cuestiones. Ahí aparece esto del ámbito rural, urbano, ¿no? Por ahí me faltó poner 2 puntos, la idea no es, lo importante era lo que seguía después, ¿sí? La idea no es separar ni verlo como entidades distintas. Si bien está bueno que me antecede Mer en las clases, como para ir pensando estas cuestiones, que ella tiene un amplio trabajo de campo allá en Cañuelas. Yo después de terminar el doctorado, centrado, como le decía, en experiencias que son, en este caso, urbanas, de los bachilleratos populares, estoy repensando y buscando también nuevas problemáticas, y entonces ahí aparece un poco a jugar lo del ámbito rural, ¿no? Porque muchas de estas cuestiones, al leer distintas bibliografías, no aparecen circunscriptas solamente al urbano, y entonces demandas de movimientos sociales, distintos organismos, se dan también en otros ámbitos, ¿no? Entonces la idea es traer un poco también esas cuestiones, y hay algunas que no aparecen acá señaladas, pero aparecían también en el programa, que tiene que ver con esta cuestión de agroecología y distintas formas de pensar la producción y la circulación de bienes. Entonces, bueno, pensando, tal vez si se quiere también junto con ustedes, la construcción de una nueva problemática, como decía Maxi al principio, y también traer, también como decía Maxi, otros trabajos, otros estudios, ya sea de la RIAE o de otros UBASIT. Por ejemplo, está el caso de Ana Padauer, que viene trabajando muchas de estas cuestiones, que ahí aparecen en la bibliografía que yo ponía, o de Lucía Caizo, que es una investigadora de Córdoba, que también trabajó sobre bachilleratos populares y ahora está pensando en escuelas fumigadas de distintos lugares de Córdoba y del país. Bueno, Elisa Graniolino, que también trabaja cuestiones de ruralidad. Así que bueno, nada, deseoso de compartir este seminario, agradecemos a Maxi la invitación, y bueno, nos estaremos viendo en esas clases. No. Dale, dale. Bueno, hola a todos. También soy el último miembro del trío Los Panchos que acompañamos a Maxi en esta invitación que nos hizo. Y ahí yo pensaba, digamos, bueno, soy Victoria Yesay, como dice abajo ahí en la ventanita, pero soy Vicky, creo que nadie me dice Victoria, y yo trabajé para, bueno, en realidad mis temas de doctorado y mis temas de interés en general están relacionados con la desigualdad social, pensando concretamente cuestiones vinculadas a las clases sociales y al género. Y entonces en esta invitación de Maxi a participar del seminario, a mí me parecía que podía ser como interesante conversar acerca de cómo estos procesos de construcción de conocimiento están atravesados por la cuestión de la clase. Pensando también en que tradicionalmente en el ámbito de la educación, en el campo de la sociología de la educación, con los trabajos de Bourdieu en general, se vinculó como la construcción de los procesos de construcción de conocimiento con la cuestión vinculada a los capitales, el capital cultural, que supuestamente determinados sectores tendrían más capital cultural que otros. Entonces, la invitación un poco es a repensar esos, digamos, en esas dos clases que vamos a tener, es como armar una conversación donde pensemos estos vínculos entre los procesos de construcción de conocimiento y la clase social y el género, digamos, ¿no? Como pensando de qué manera esta tradición antropológica, este enfoque socioantropológico o etnohistórico, como decía Maxi al principio,
permitieron como complejizar esa relación en algún punto bastante determinista y también con algunos problemas de pensar en términos de capitales, como con la homología con el capital cultural y el capital económico. Bueno, ¿qué aportes ha hecho nuestro campo para pensar esos acercamientos? Así que esa es la propuesta, digamos, de diálogo y de conversación que vamos a tratar de ensayar en esas dos clases. Gracias, Vic. Una aclaración, yo les recorté el tema y varias aclaraciones. Una, en el programa que ustedes recibieron, la ubicación de los compañeros era otra, salvo Javi, que sigue en el mismo lugar. El resto cambió por cuestiones de agenda, porque como son estrellas invitadas, tienen que ir a otros lugares, entonces no pueden estar en los horarios que habíamos pautado, entonces cambiaron de lugar la presentación. El tour de estrellas virtuales. Claro, sí, por diferentes lugares, sí. Bueno, nada, además para nosotros estaba bueno, es como un experimento que estamos haciendo también, que entre nosotros cuatro, que además de compañeros somos amigos, nos conocemos hace muchísimos años, no los decimos porque son muchos ya, pero además de eso compartimos mucho, porque trabajamos juntos hace muchos años, pero también tiene que ver con repensar nuestros temas más allá del tema global que yo les contaba que era del UBACIT, ¿no? Cómo podemos articular nuestros temas pensando en, bueno, a ver cómo se articulan nuestros temas individuales, las problemáticas que venimos trabajando, cómo se relacionan. Hoy la excusa era porque me tocaba mirarlo, pero podría haber sido cualquiera de los otros y uno estar de estrella invitada, que siempre es mejor estar de estrella invitada. Te tratan mejor, siempre te tratan mejor, nada, siempre. Así que también es una experiencia para nosotros. El diálogo entre nosotros es una experiencia. Con lo cual, nada, es parte de lo que los invitamos, parte de lo que queremos, fomentar el diálogo, no solo con ustedes, sino entre nosotros. Ver de qué manera, cómo se articulan, cómo repensamos, no necesariamente los compañeros ponen en el centro de la escena el conocimiento, los procesos de construcción de conocimiento, como decía Vic, pero hacen el ejercicio de pensar sus temas en eso, como yo podría hacer el ejercicio de pensar mis temas en eso, y eso para nosotros está buenísimo porque genera como flexibilidad en nuestro pensamiento y enriquece lo que venimos investigando y trabajando cada uno de manera particular. Así que para nosotros también es una experiencia y un experimento como de provocación. Porque además, producto de la vida que tenemos, también es difícil leernos entre nosotros. Más allá de que compartimos, a veces el trabajo colectivo que hacemos, ¿sí? Termina invisibilizando por ahí que nos leyamos, nos conozcamos, nos trabajemos más en profundidad nuestros laburos. Entonces es una invitación también en ese sentido, ¿no? De poder discutir juntos algunos aspectos. Bueno, no sé si alguien quiere, hasta acá en la presentación del seminario, ahora vamos a entrar en la presentación de la unidad 1, los libero a las compañeros por si tienen que ir a hacer alguna gira de presentación, y nada, como que estarán en el momento en el que tengan que estar, o tienen que atender niñas, niños por ahí, o lo que sea que tengan que hacer. Bienvenidos si se quedan, y si no, todo bien. Quienes están cursando el seminario, algún comentario, alguna pregunta que tengan en relación a esto de la estructura del seminario, o alguna cuestión que quieran saber como más puntual. Yo tengo una duda. Un comentario. Dale. Duda. Yo cursé otros seminarios, ya de hecho los seminarios están, los 3 seminarios ya los tengo hechos. Me preguntaba, como en mi experiencia, por trabajar sobre un tema a lo largo del seminario en vez de cursar y después a lo último que te quede como hacer el trabajo final revisando como si durante la cursada se puede como empezar a trabajar un tema durante la cursada y qué tipo de acompañamiento sobre eso puede haber. Sí, miren, mi idea, acá me hago cargo yo, no voy a hacer cargo a mis compañeros, pero mi idea en general es esa. A mí me aburre un poco que ustedes tengan que escribir un trabajo de seminario en el cual reproducen el punto de vista que tiene el docente que da el seminario, en principio porque es aburridísimo volver a leer el punto de vista de uno,
porque ya para eso está uno mismo, digamos. Entonces, sí, a mí me parece re interesante que empiecen desde el inicio del seminario a problematizar un tema, a encarar un tema y empezar a hacer dialogar lo que nosotros vamos planteando en relación a un tema. Muy probablemente la acreditación del seminario tenga que ver con eso, exactamente que acabas de decir vos, Denise. Elaborar o plantear una problemática, un tema, una pregunta vinculada a las cuestiones que fuimos trabajando en el seminario. ¿Sí? No vamos a pedir un trabajo extenso donde ustedes me digan lo que dice Rockwell sobre no sé qué, porque no sirve para nada. O sea, lo que buscamos acá es que se apropien y que de alguna manera sean herramientas que le permitan a ustedes ir problematizando, recorriendo, armando su recorrido temático. Vos, Denise, estás armando tu tesis, ¿no? Si no me equivoco. Denise estuvo el año pasado en didáctica conmigo, por eso algo conozco. Sí, la quiero hacer tranquila, así que no me estoy poniendo como apuro en eso. Y tengo varios temas posibles, no sé si este será el de la tesis, pero quizás la experiencia de escribir algo que tal vez pueda publicar, o como incursionar ahí, por ahí, que nunca no pasó hasta ahora. Y bueno, eso, sí, la pregunta era quizás como que nosotros dialoguemos mientras leemos los textos y cursamos, si yo como para compartir eso o ir como, bueno. Sí, perdonen, pero se me corta un montón, entonces no sé muy bien qué situación hay, y me imagino que entre la señal de ustedes y la mía es todo un lío. Pero sí, de hablar. pero sí, perdón, Denise, no sabía si habías terminado o no, pero sí, buenísimo, métanle para ese lado, está genial. Vayan a elaborar, al que le interese, vaya, cada uno de ustedes estará en recorridos diferentes, no tengo idea en qué recorrido estará cada uno, pero sí, en principio sí, está buenísimo. Nuestra idea es que estas cuestiones que vayamos viendo, las diferentes temáticas, le permitan a ustedes acompañar el proceso de elaboración de un tema, de una problemática, y aportar nuevas miradas, como en general, digamos. ¿Sí? Todos están más o menos en una situación de terminación o de formulación de tesis, o más o menos terminando la carrera. Todos, todas. Yo vengo de dejar la facultad hace ya un par de años. Te diría que entre unos 8, 9, 10 años. Háblame más fuerte, Mario, se le escucha muy bajito. Listo. Comentaba que venía de dejar la universidad hace unos 8, 9, 10 años. Había empezado las prácticas y empecé a tener así como experiencias en el ámbito educativo, como profesor, haciendo suplencias y provisionalidades. Y nada, tuve una experiencia así un poco compleja en una de las escuelas. Eso hizo que deje de dar clases, que deje la facultad por toda una cuestión personal que se sumó a esa. Y nada, recuerdo que cuando este año me decidí a retomar por el tema de tratar de cerrar el ciclo, yo ya tenía, digamos, el ciclo cumplido de la facultad. Solamente me faltaban presentar los trabajos de 2 seminarios y dar 2 finales. Y nada, cuando decidí retomar ahora este año, siempre el ámbito de la educación, sobre todo después de haber atravesado esa etapa breve, unos 6, 7 años, nada, siempre fue como una rama que me gustó, un área que me gustó complejizar, porque lo primero que recordé cuando vi los seminarios que se ofrecían, que estaban disponibles, fue
pensando en eso que hablaban recién, de plantear trabajos posibles y todo eso, había como una especie de disputa entre la cuestión de la producción y la reproducción del conocimiento entre profesores que vienen de los institutos de formación docente y la gente que va de la facultad o de la universidad en general a dar clases. Era como una disputa así entre la cuestión de la producción y la reproducción del conocimiento que siempre se zanjaba, ¿viste?, en cuestiones así como de rencillas de adolescentes. Me refiero con esto a, bueno, ustedes se juntan por allá, los que vienen de la universidad, los que vienen del profesorado por acá. Estoy hablando obviamente de hace bastante tiempo atrás, quizás ya no sea tan así, pero bueno, al ver la oferta del seminario, así fue como que dije, bueno, acá voy a poder quizás tener una lectura enfocada en ese tema, sobre esa cuestión problemática, y ver si puedo finalmente redondear el fin de la carrera. Como ya tengo unos años encima, no estoy tan apurado, ni tampoco estoy tan en esa cuestión de idealizar la participación en algún equipo, en algún grupo de investigación, todo eso, porque sí es bastante difícil y frustrante, porque ya me ha pasado en ese momento, y así que más o menos por ese lado vienen mis expectativas en relación al seminario. Bueno, veremos, nada, de que que sirva para dar una mano. Nada, no estoy pidiendo que intervengan todos, ni mucho menos. Esas presentaciones a mí en lo personal me aburren, me parece que tiene ganas habla cuando tiene ganas, en el momento que tiene ganas, y dice lo que tiene ganas. No es necesario que todos cuenten, pero bueno, nada, si tienen ganas de comentar algo más, bienvenido sea, o de comentar alguna situación, no hay problema. No sé, Hola, Niva, ¿qué tal? No, yo soy Priscila, se escucha con delay hueco, me parece. No, bueno, a partir de Denise también estoy como más o menos en la misma situación. Bueno, cursé didáctica especial, me gustaron mucho los textos y por ahí no, tenía ganas de volver a algunos que me habían interesado, y la cuestión de la construcción del conocimiento en la escuela me interesa mucho. También me gustó mucho metodología, que sé que muchos del equipo de antropología y educación están en metodología. Me interesa la construcción del conocimiento en prácticas artísticas como la danza, en la etnografía, en el contexto escolar. bueno. Si bien no tengo mucho trabajado, un tema en educación, bueno, desde el año pasado estoy como adscripta en Sociología de la Educación de Kaplan. Ella también trata temas de cuerpo, bueno, me interesa. Y no, también quería, como me habían gustado los textos, me gustó didáctica especial y me interesaba, como tengo la idea de escribir algo de construcción pero no sé nada de, por ejemplo, Vygotsky, bueno, ya sé que no es necesario, o sea, bueno, o sea, quería escribir algo sobre construcción de conocimiento desde mi experiencia como estudiante universitaria. Identifico 3 situaciones, 3 experiencias diversas, como la participación en extensión, no sé, materias relativas a lo educativo, en donde para mí hay un abordaje donde se le da más protagonismo al estudiante, hay otra forma de abordar los textos y demás, que para mí se construyó un conocimiento más significativo, y también la experiencia me gusta mucho la experiencia de lo que desarrolla Silvia Citro de performance, metodologías didácticas y de performance investigación. Quería escribir algo sobre eso, entonces me interesaba, a mí ya tengo los seminarios, pero me gusta su mirada, su enfoque, y bueno, por eso también no sé si voy a poder comprometerme. Me gustan muchos textos, por ahí los de la antropología clásica no tengo ganas de leerlos, pero una cosa mía. Pero bueno, eso, no sé.
Bueno, buenísimo. Está bueno. Sí, la verdad que en los últimos tiempos, incluso acá en Didáctica venimos en diálogo, ¿sí? En diálogo que no termina de materializarse nunca con Silvia, porque la verdad que lo que viene haciendo en relación a cómo el cuerpo también produce, construye conocimiento, es configurativo el conocimiento, y de hecho es un elemento central de la noción de experiencia que un poco hoy vamos a plantear en Vygotsky, ¿no? Digo, nosotros tenemos como una idea de la categoría de experiencia que nos viene traducida por el mundo anglo, pero bueno, los rusos, que es traducido como experiencia la palabra, pero que no necesariamente implica la misma noción de experiencia del mundo anglo, incorporan las emociones, el cuerpo, los elementos, ¿no? Vygotsky en su planteo de problematización del aprendizaje, los procesos de construcción de conocimiento, está poniendo en juego los elementos de las emociones y del cuerpo como elementos centrales en esos procesos. Bueno, genial. Genial, esperemos aporte, no es necesario que leas los clásicos, no te preocupes, ¿no? En ningún momento se me ocurrió que alguien iba a leer todos esos clásicos, pero bueno, uno, al que quiere que lo lea, y al que no lo quiere, no lo lee, digamos. Son textos para repensar, ¿sí? No te enrosques. No sé si alguien más quiere comentar pero el de algo. Moss, pero el de Moss sería buenísimo que lo mires, Priscila. Pero el de Moss buenísimo. sería totalmente genial lo que dice Mar. El de Moss sería buenísimo que lo mires, por la cuestión del cuerpo, del uso de... Sí. Totalmente. Sí. Lo he leído, sí, también, pero bueno, lo voy a releer, no me acuerdo nada hoy. Lo voy a releer, ok. Gracias. No sé si alguien más quiere comentar algo. Yo no los veo a todos. ¿No? Hola, yo soy Gonzalo, un poco volviendo a cursar después de 3 años. También tenía los seminarios terminados, pero me faltaba una monografía y decidí, como estoy por escribir la tesis, decidí como, en vez de cerrar ese seminario que mucho no me interesaba o no me interpelaba tanto, y surgió esta opción, me parecía como una buena opción para combinar ahí como acompañamiento, además que extrañaba mucho lo colaborativo, compartir con compañeros, se extrañaba eso en esta parte del proceso, ¿no? de cierre de ciclo. Así que quería como aprovechar esta instancia y escuchando los testimonios y comentarios al proceso de ir definiendo un tema y apropiándonos de la propuesta del seminario a partir de inquietudes puntuales de cada uno y bueno, tratar de acompañarnos desde ahí y aportar al seminario y a las clases como desde la experiencia de uno y de ver qué podemos sacar del otro y así. Eso. Bueno, genial. Además, Gonzalo participa en nuestro equipo de investigación, ¿no? Para que sepan unos comentarios que por ahí hace, también tiene que ver con eso, aunque él vino trabajando con nosotros los últimos 3 años. No sé si alguien más quiere comentar algo. Como no se ve, es imposible saber. Bueno, asumo el silencio como que nadie quiere comentar más nada. Vamos a arrancar cuando tengan ganas. Me parece que está buenísimo lo que surge a partir de lo que dice Denis. La verdad que, además, evidentemente, por lo menos a los que hablaron les debe interesar, porque son personas que ya terminaron y que se anotan a un seminario, entonces evidentemente algún interés particular hay, lo cual es buenísimo. Y me parece que puede ser una interesante manera que vayamos nosotros, la evaluación, una cosa es evaluar, otra cosa crear nota, calificar, son diferentes cosas, ¿sí? Pero sí me parece interesante esto de que empecemos a pensar, o que ustedes empiecen a pensar a partir de sus temáticas, problemáticas, los que las tienen, nosotros no necesariamente así, cómo estos textos los interpelan y de qué manera los podrían, o les puede servir para pensar eso. Podemos tomarnos siempre la última media hora de clase, o a partir de la tercera clase, donde más o menos estemos en cancha,
empezar a tomarnos una media hora para que cada uno de ustedes pueda contarnos un poco mejor sus temáticas, ir viendo, y quizás a los compañeros que por ahí, compañeras que no tienen definida una temática, ir pensando algo en el acompañamiento hacia eso, ¿no? Bueno, vamos a arrancar. Si alguien quiere decir algo más, me interrumpe, saben que no hay problema, es la mejor manera en esto de esta forma que estamos trabajando. Vamos a arrancar. El punto D. El punto D, Javi, perdón, menos mal. El punto D es el cierre. El punto D es el cierre, y de alguna manera tiene que ver con recuperar cómo dos autores clásicos pueden ser utilizados para pensar los procesos de construcción de conocimiento, ¿no? Y qué nos aporta tanto Vygotsky como Gramsci, ¿sí? Y no solamente tiene que ver con el conocimiento, sino con la práctica. Acá estos autores van a ser van a ser herramientas para pensar qué entendemos por práctica, ¿no? Y son complementarios. Además de que son dos autores que hay un texto mío que vincula, que lo van a leer, pero además son dos autores que como están en diálogo, y la verdad no sé exactamente si dialogaron entre sí, no, por lo menos yo que sepa no he encontrado, pero que de alguna forma permiten articular todo un enfoque, y que tiene que ver con esto, con entender el conocimiento en tramas muy complejas de hegemonía y subalternidad, ¿sí? Y que tienen que ver tanto con el aspecto de lo que Vygotsky va a trabajar en términos más sociohistóricos, pero en el aprendizaje, y cómo Gramsci va a trabajar eso en términos de la práctica política, ¿no? Y un poco vamos a ver y a jugar un poco entre los dos autores para ver qué propuestas relacionales nos hacen. Ambos son autores marxistas, ambos son autores que redefinen el marxismo, ambos son autores que agregan la dimensión de lo social, de lo sociocultural en el marxismo, y ambos son, Gramsci mucho más, ¿no? Pero ambos son autores que no siempre están presentes en la antropología. Vygotsky, creo yo, diría que prácticamente es muy raro haberlo visto en alguna, no sé ahora cómo estará psicología, pero es muy raro haberlo visto en alguna materia de la carrera. No obstante, creo que Vygotsky fue reclamado por la ciencia de la educación, por la psicología, porque los antropólogos no lo reclamamos, ¿no? Vygotsky muere muy joven, 30 y pico de años, su obra se redescubre en la década del 70 vía un discípulo de él, y vía Estados Unidos, no vía Rusia. O sea, es un autor de esos que realmente tienen una obra interesantísima, pero que está muy invisibilizada. Y su punto de vista sobre el aprendizaje, sobre los procesos de construcción de conocimiento, es muy etnográfica, ¿sí? Es extremadamente etnográfica, y es extremadamente etnográfica en la década del 30, en la década del 20, digamos. O sea, hay una idea que está desarrollando él que es muy interesante. Así que el cierre va a tener que ver con eso, con articular, con ver cómo los otros temas se fusionan y se articulan, y con lo que ustedes vayan planteando a lo largo del seminario. ¿Sí? Yo recuerdo de Vygotsky, lo vimos en... ¿Dónde lo ven? En psicología evolutiva, para ver el valor que le daba a él, o el lugar que le daba al contexto en el proceso de desarrollo del niño. O sea, era como, y ahí aparecía lo etnográfico que decís vos, cómo observaba él, de qué manera todo lo que pasaba daba cuenta de cómo se iba dando ese desarrollo, y cómo a determinado contexto variable podía incidir en ese proceso de desarrollo, que hasta ese entonces se abordaba desde, bueno, Piaget tenía la batuta ahí con la cuestión más biológica del desarrollo. Entonces, ahora que te escuchaba me hizo acordar eso del valor que le daba el contexto, y era impresionante, me acuerdo cómo él iba detallando todo ese proceso. Sí, él va a hablar de la categoría esta que es la que circuló, o que es más conocida, que en realidad tampoco la escribió mucho, sino que es un aspecto de su obra, que es la de zona de desarrollo próximo, y tiene que ver con eso. Tiene que ver con pensar el entramado relacional como constitutivo de los procesos de construcción de conocimiento y aprendizaje. Sin pensarlos de manera disociada, no lo piensa de ninguna manera. Y tengan en cuenta que es un ruso pensando en Rusia, digamos, en la Rusia comunista. O sea que en ningún instante iba a separar esos elementos, ¿no? Ahí hay como toda una versión de lo que es la construcción, la producción de conocimiento científico de Vygotsky, muy interesante, ¿sí? Una idea holística y total de lo que él analiza.
¿sí? Lo iremos viendo. Va a ser alguien que va a estar presente durante toda la cursada, ¿sí? Porque me parece que hay que recuperarlo y hay que reclamarlo para las antropologías también, aunque sea que nos lo presten un rato, que lo compartamos, ¿no? Porque es un autor que nos puede aportar luz muy grande para pensar esto. Y bueno, parte de los autores que vamos a ver lo recuperan, ¿sí? No todos explícitamente, ¿no? Elsie Rockwell sí, explícitamente dice. Incluso le dice a Leigh, a Kalkin, a Rogoff, le dice, che, paren un poco, esto lo dice Vygotsky antes, muchachos, está todo bien, pero Vygotsky lo dijo, ¿no? Un poco, porque si no parece como que esto sale de la nada. Pero a veces aparece como planteado, pero no necesariamente explicitado, ¿no? Así que va a estar dándonos vuelta todo el tiempo Vygotsky para pensar estas cosas. Es un autor interesante. Y además con una práctica política, ¿no? Digo, por eso con Gramsci, porque de alguna manera Vygotsky no está planteando solamente un modelo de análisis de los procesos de aprendizaje o de desarrollo, si se quiere. Está planteando una práctica política, está pensando un modelo educativo. O sea, Vygotsky está tratando de pensar y activar políticamente en una Rusia particular, ¿no? Y en ese sentido Gramsci está en el mismo partido. ¿Sí? Entonces hay una idea de intervención, no van a usar la palabra intervención ninguno de los dos, pero hay una idea de pensar el mundo social y de producir conocimiento y de construir conocimiento científico a partir del involucramiento directo. ¿Por qué vamos a conceptualizar el aprendizaje si esa conceptualización no está en vinculación directa con repensar el sistema educativo? Estos autores no producían conocimiento para escribir paper y que se los publiquen en la revista XX y ascender en la escala de investigadores y salir como manes por ahí dando vueltas diciendo qué fenómenos que son, o como Grimson definiendo cosas y queriendo asesorar a todo el mundo. No, estos tipos escribían porque querían realmente transformar la realidad, digamos, y tenían una práctica política interesante, ¿no? Bueno, ya van viendo qué simpatías tenemos con algunos otros autores y esas cuestiones con lo que voy diciendo. Así que bueno, vamos a entrar con ¿alguien más quiere comentar algo? Si no, vamos a entrar en la unidad. Yo creo que lo comento por si a alguien le interesa por ahí hacer el recorrido, aunque sea escaneo de la bibliografía. Me acuerdo que cuando, por una cuestión temporal, estaba la opción de hacer teoría sociológica o sociología de la educación, que es del área de la carrera de educación, creo. Nada, me acuerdo haber visto así como textos con bastante profundidad, no me acuerdo ahora toda la discusión. Se te va yendo la voz, Mario, o no sé si a mí, pero... Estoy yendo yo, me parece. Es la falta de costumbre con el sistema. Todavía estoy un poco en la novedad de hablar por Zoom. Nada, que comentaba que en la bibliografía de Sociología de la Educación, cuando la cursé, opté por eso, por una cuestión de horario, antes que teoría sociológica, y estaba bastante involucrada la lectura de Vygotsky, con tipos como Bateson, teniendo en cuenta siempre la cuestión de las teorías del aprendizaje, sobre todo trabajando en el tema de chicos, no por ahí tanto en contexto de escolaridad o de educación, pero sí en cómo van aprendiendo los chicos con ese concepto que mencionaste vos hace un rato, de las zonas. Nada, eso. Si a alguien le interesa por ahí en esta materia de educación, que es optativa, que uno la puede elegir si quiere hacer como fuera de la carrera, está buena por lo menos escanear la bibliografía un poco para direccionarse por temas de educación. Por lo menos a mí me fue bastante bueno el hecho de haberla cursado, en el sentido de que hasta ese momento en antropología yo no tenía mucha noción sobre cómo se involucraba la disciplina antropológica en el campo educativo. Bueno, vamos a introducirnos exactamente en eso, digamos, ¿no? Esto que hablamos nosotros, que aparece como primer punto del enfoque histórico-etnográfico, ¿no? Que yo acá le pongo una serie de autores, Rockwell, Batallana, Chile, Neufeld, bueno, hay todo un desarrollo, ¿no? En relación a conceptualizar qué entendemos
por enfoque histórico etnográfico, ¿sí? Llegan a ver, ¿no? La plantilla, ¿no? ¿Ah? El Zoom se tilda cuando lo pongo en pantalla, en compartir pantalla total con el PPP, por eso no lo pongo. Me pasaba siempre eso, no sé, supongo que será señal. Bueno, ¿qué es esto del enfoque histórico etnográfico, ¿no? ¿Y qué queremos nosotros traer cuando hablamos del enfoque histórico etnográfico? ¿Qué es lo histórico y qué implica pensar esto? Bueno, en un punto implica pensar el foco en dimensiones relacionales, ¿sí? No pensemos lo histórico y lo etnográfico como aspectos separados, sino como aspectos relacionales, ¿sí? Esto implica que ponemos el foco en el análisis de los sujetos, de la trayectoria, de las relaciones que establecen los sujetos, pero lo ponemos de manera situada, ¿sí? Situando sus experiencias en esto que denominamos huellas, ¿sí? Huellas históricas, que ahora vamos a ir viendo un poquito más en profundidad qué es cada cosa, qué se entiende por cada uno de estos elementos, ¿sí? Pero pensar lo etnográfico de alguna manera tiene que ver con recuperar, ¿sí?, los sujetos en la dimensión de lo cotidiano historizado, puestos en relación, en la cotidianidad se actualiza esa dimensión histórica, ¿sí? Él, si en un momento plantea descubrir qué formas particulares, asume en lo local el proceso que se estudia, ¿sí? De alguna manera tiene que ver con eso, con pensar y recorrer al sujeto, pero no en un entramado de un corte donde no hay una historia que habla por el sujeto, presente incluso en las prácticas de los sujetos, sino en un entramado relacional donde el sujeto habla en un marco histórico que le da sentido a eso que está diciendo, ¿sí? Este enfoque, esto es lo que compartimos en el programa, diría en la red de Antropología de Educación, y es de alguna manera lo que va a ir recorriendo todo este seminario, ¿sí? Esto implica que de alguna manera nos vamos a enfocar mucho en lo que son las prácticas locales, ¿no? Pero no asumiéndolas como algo que explica el proceso, sino como algo que tiene que ser puesto en una relación. Algo que tiene que ser puesto en relación con otros elementos que complejizan y que dan cuenta de esa práctica, ¿sí? Con cómo esa particular forma que adquiere una determinada problemática socioeducativa se ha pensado sociohistóricamente, se ha redefinido sociohistóricamente, y cómo eso es carnificado, es apropiado por los sujetos en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, hay como una serie de conceptos que son centrales para este enfoque histórico-etnográfico que un poco es lo que me gustaría que pudiéramos ver hoy, ¿sí? El PPP, el texto el PowerPoint, esto después se los paso, lo cargo en el campus. En el campus voy a cargar el video, ¿sí?, de la clase, y voy a cargar lo voy a transformar en PDF, se lo voy a pasar en PDF para que no se arme quilombo, y se los paso. Así que todo lo que está escrito acá lo van a tener después cargado en el campus. Se lo digo para que se relajen por si vamos pasando o interviniendo. Bueno, ¿qué es esto de las huellas históricas? ¿Sí? Y acá hay una primer recuperación de Gramsci, ¿sí? Gramsci nos plantea que de alguna manera, bueno, saben, Gramsci va escribiendo como puede, en eso que se conoce en un cuaderno de la cárcel. Después hay otros escritos de Gramsci fuera, ¿no? Que Gramsci era un periodista de Italia, ¿sí? De la Italia prefascista, se me van las fechas ahora, sí, de la prefascista, ¿no? Javi, vos que tenés mejor la historia que yo. Se me mezcló el momento exacto de Gramsci. Sí, estaba sí, por eso, de la Italia prefascista. Y de alguna manera él era periodista, iba escribiendo sus notas. Es detenido, ¿sí? Y dentro de la cárcel empieza a escribir de alguna manera encriptada, digamos, sus planteamientos, ¿sí? Pero prácticamente todos sus textos son manifestaciones políticas, son sus posiciones políticas respecto a una determinada problemática o tema. Y básicamente tienen que ver todos con cómo lograr que ciertos sectores de la burguesía y ciertos sectores de lo que es en el momento es el proletariado, adquieran cierta conciencia para poder llevar adelante un proceso de transformación social, ¿sí? Es muy particular porque en Gramsci tiene que pensar de alguna manera
la revolución en Italia con otras coordenadas, porque la burguesía ya estaba estructurada, no tanto como se da en Francia o en Inglaterra. Entonces, es muy particular. Bueno, estos cuadernos de la cárcel de Gramsci son recuperados y analizados para 1000 cuestiones, ¿sí? Entre esas cuestiones, él lo que plantea es que de alguna manera en el desarrollo, en las concepciones que los sujetos desplegamos de la vida social, del mundo social, está presente una historicidad, ¿sí? Y están presentes esto que se llaman huellas, que él denomina huellas y que lo define acá, y que después es recuperado por Elsie Rockwell, ¿sí? Y que esas huellas vienen, dice, y es interesante la frase, sin beneficio de inventario. ¿Qué quiere decir? No somos conscientes de las huellas que estamos recibiendo, ¿no? Es que dicen, bueno, Maxi, vas a recibir la huella de lo que implicó el haber sido criado en el conurbano bonaerense, ¿sí? Lo que implica el haber ido a una escuela de ciertas características, de lo que implica haber tenido los padres de esos padres, de lo que implica haberte relacionado. No hay, cuando en nuestra práctica se despliega un inventario de lo que heredamos. Sería genial, ¿no? Que te decía, mira, che, te mando esto, vos tuviste esta y esta, trabajalo. Creo que los psicólogos se matarían porque de alguna manera les sacaríamos todo el laburo que hacen ellos construyendo nuestro inventario de cuestiones. Y él lo dice no solamente pensando en los sujetos individuales, sino en los sujetos sociales, digamos, ¿no? El sujeto social no actúa independiente de esa historicidad y recibe todo un proceso que le es dado. Y esto tiene que ver con cómo, para Gramsci, de alguna manera, pueden los sectores proletarios, ¿sí?, ponerse en tensión con la burguesía para dar un salto. Y de qué manera los sectores proletarios no reproducir las formas burguesas de organización del mundo social, ¿no? Y sobre todo la cultura, del mundo de la cultura. Entonces, esto es recuperado, esta idea de infinidad de huellas recibidas sin beneficio de inventario, es recuperado por Elsie Rockwell, quien trabaja esta línea y empieza a enunciar esto de las huellas históricas que están presentes en la vida cotidiana, ¿sí? Se encuentran huellas de esas historias en varios lugares, dice, reflejado entre líneas, porque ahí está la recuperación del sin beneficio de inventario. Ahí voy, Mar, creo que sos vos. Este sin beneficio de inventario entre líneas quiere decir que no están presentes, no las tenemos claras, y las vamos recuperando, tanto en documentos como en las propias prácticas de los sujetos, en la memoria colectiva, en la tradición oral. Sí, perdón, creo que vos, Mer, era la que ibas a hablar. Sí, era yo. Vale. No, me parece re interesante esto que traes así de Gramsci, de lo no consciente, y que también me parece que apunta a que además de no ser consciente, viene desordenado. Entonces, eso tiene que ver con también poder como desde y es lo que recupera también Rockwell, esta cuestión de poder como no solo volverlo consciente, sino ordenarlo desde la teoría de la antropología. Eso nomás. Está buenísimo. Aprovecho, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, hacé. Yo voy a enchufar el cable, pero te escucho. A mí me gusta, lo estaba pensando recién, después de tanto leer sobre el enfoque histórico etnográfico, pensar en el presente, en la antropología, en la actualidad, que se escape de ese enfoque. O sea, me es como imposible pensar un antropólogo que hoy no historice. Entonces me preguntaba un poco eso, quizás, o no sé, o es un comentario quizás, pero es como si de algún modo contrasta con algún enfoque del presente en que no es como que no lo incluya. ¿Se entiende? Se entiende. Bueno, es medio raro que uno se ponga a hablar de los colegas, pero sí hay enfoques que invisibilizan la historia de alguna manera. Pero sí es un consenso general, Denise, que es imposible dar cuenta de eso. Ahora, no es solamente que vos historices, no es solamente historizar esto, ¿eh? Ojo, no es solo historizar, es un poco esto que traía Mer, es entender que nuestras prácticas como sujetos sociales están inscritas prácticas sociohistóricas, ¿sí? Y que son reactualizadas y repensadas permanentemente, ¿sí? Pero no solo las que heredamos en términos de nuestra trayectoria formativa, nuestra historia, sino como miembros de un colectivo social, ¿sí? Entonces,
de alguna manera lo que plantea Elsie Rockwell es decir, bueno, a ver, vayamos explorando esa complejidad que no está presente, que no es historizar y decir, bueno, esto pasó en determinado momento en este contexto. Es decir, cómo vos en tus prácticas, como sujeto social, ponés en acción cuestiones que tienen que ver con aspectos históricos de la vida. Por ejemplo, para empezar a poner como ejemplos que tienen que ver con cuestiones del propio seminario. La manera en que conceptualizamos el uso de, por ejemplo, hoy hay un ejemplo que es genial y hoy que tiene que ver con la gramática. El peso que tiene y la naturalización que tiene dentro de las palabras la denominación o la asignación de un género es una huella histórica. Es algo que está presente y naturalizado en nuestro hacer, ¿sí? Y es tan histórica, que yo lo doy siempre el ejemplo, cuando uno escuchaba a los abuelos decir la calor, era porque de alguna manera el calor era un femenino y pasa a ser un masculino producto de procesos históricos que van erosionando el aspecto femenino de la denominación de algo, de un fenómeno social, ¿sí? Eso que se tomaba como falta ortográfica o como error gramatical, hace 200, 150 años no necesariamente era así, incluso está registrado así en los documentos de la Real Academia Española, o sea, la propia gramática española planteaba denominar en femenino el calor. Pero actualizado hoy en día, ¿sí? El hecho de que la otra vez discutíamos mucho en un libro que está por salir ahora del equipo, cómo denominar una categoría analítica que solemos utilizar, que es sujetos. Y hubo toda una discusión enorme, ¿sí? Porque sujetes, solo piensen a que suene sujetes. Digamos. Entonces, ¿cómo? El sujetos con la X incluso es bastante complicado, digamos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que cuando hablamos de huellas en los documentos, en las tradiciones orales, en la memoria colectiva, de esto estamos hablando, de cómo está presente una manera de conceptualizar el mundo, ¿sí? En este caso de construir una categoría conceptual que es central, es estructural de las ciencias sociales, la categoría de sujetos, ¿sí? Es construida en términos masculinos. Y es construida en términos masculinos sin ningún tipo de discusión, ¿sí? Bueno, ahí están presentes huellas de la... No me voy a poner yo a hablar de cuestiones de género porque hay compañeras acá que pueden plantearlo con mucha mayor claridad que yo, pero ahí están presentes en dimensiones gramaticales y teórico el peso de la relación de dominación del hombre sobre la mujer. A esos aspectos son huellas históricas, ¿sí? De procesos históricos. ¿Sí? La manera en que, y en la dinámica de lo escolar, está presente esto, ¿sí? Cómo decidimos denominar y utilizar palabras para conceptualizar una determinada práctica de un estudiante, para construir conocimiento de una determinada práctica de un estudiante. La discusión en torno a este momento, que por suerte se está poniendo en discusión, del género, nomina y configura. Y configura a partir de mis propias huellas. A mí usar la M genera unos problemas enormes, digamos, y entiendo, y no tiene que ver con problemas en términos hasta de de resistencia gramatical, no político-teórico, de resistencia gramatical. Eso tiene que ver con las huellas de mi proceso formativo. O sea, mi primaria está hecha entera durante el proceso militar, digamos. Imagínense que hay una presencia de cierta denominación de la forma del lenguaje asociado a cierta disciplina de cierto momento, ¿no? Entonces, cuando Gramsci, por eso yo puse el plano sin beneficio de inventario, ¿sí? Porque no es solo, es sin duda la contextualización, lo que vos llamaste contextualización o poner en situación, yo diría situado, no es solo eso.
es esta idea de sin beneficio de inventario de Gramsci. Tiene que ver que está lo que Rockwell llama entre líneas, que hay que bucear un poquito, porque están presentes en lo que nosotros estamos haciendo en este preciso instante, nuestras huellas, ¿sí? Nuestra historicidad. Y no es para pensarlo en términos individuales, no quiero que pensemos en términos individuales, pensemos en términos de sujeto, pensemos qué huellas históricas tiene el ser estudiante de Juan en determinado momento. Bueno, en el aprendizaje esto sucede de la misma manera y es configurativo de los procesos de aprendizaje. Imagínense que los procesos el aprendizaje de alguna manera tiene que ver con procesos de conceptualización del mundo social. Las huellas históricas de la relación entre los hombres y las mujeres configuran los procesos de aprendizaje de las y los estudiantes. Fíjense que yo no puedo decir les. Ahora, es interesantísimo que en este momento estemos poniendo en duda eso, porque va a configurar en términos de huellas en el desarrollo cognitivo y de aprendizaje de esos pibes la posibilidad que ustedes le digan les a los estudiantes que vayan a tener. Y es genial eso. Bueno, estos son huellas históricas. Las huellas históricas no es solo el hecho de contextualizar, sino en el presente ver cómo están jugando esas huellas históricas. ¿Sí? No sé si alguien más tiene una duda. Si no, aparte, también es interesante ver las huellas históricas en relación a este concepto que es como central, digamos, en esto. Por eso yo hoy traje como 4 conceptos para que veamos, que son presentaciones, lo vamos a ir viendo, porque tienen que ver con entender, bueno, estas son las herramientas que estos chabones, que este grupito usa para pensar lo educativo, el mundo social en general, el aprendizaje, los procesos de construcción de conocimiento. Es clave la categoría de vida cotidiana, ¿sí? De Heller, y es central la categoría de vida cotidiana de Heller, ¿sí? Y no solamente en términos de que pone el foco en todas esas, ella lo denomina todas esas actividades, todo eso que los sujetos despliegan, esa producción que los hombres particulares hacen, ¿sí? De esa reproducción social, está dicho con marcos teóricos de otra época, ¿no? Pero toda esa producción que uno como sujeto lleva adelante de un aspecto social mucho más amplio, no solamente por eso, sino por esta idea de que la cotidianidad no es autónoma, no tiene un sentido autónomo, ¿sí? Sino que cobra sentido en un contexto, en un proceso histórico. Y la cotidianidad, lo que vivenciamos, está entramado en un concepto histórico, ¿sí? Y entonces acá, fíjense cómo las huellas históricas ya entran como a ser definidas en un aspecto de una dimensión más palpable, si se quiere, no solo de procesos de gran escala, ¿sí? Entonces, están en esas prácticas presentes de denominación del lenguaje, de la vida cotidiana, esas huellas históricas, ¿sí? Esos procesos históricos que la sociedad vivió durante diferentes momentos, ¿sí? La dificultad de nombrar o de poner al fin y al cabo el lenguaje es un arbitrario, si hay algo arbitrario es el lenguaje, digamos, ¿no? Es un arbitrario, digo, es una convención, es un acuerdo, ¿sí? Tiene, obviamente, es producto de la práctica y está vinculado con procesos históricos-prácticos, pero si no fuera un arbitrario no existirían no sé qué cantidad de lenguajes para denominar mismas cosas, ¿sí? Cuando digo un arbitrario no es que es azar, sino que tiene que ver con entramados relacionales o históricos que se despliegan en cada uno de los lugares, ¿sí? Yo siempre me equivoco, pero para mí el ejemplo más interesante es uno que tiene que ver con Italia, con el lenguaje, y con la idea del chau como hola, y no como chau. Chau, me está saludando, digo, cuando uno toma el chau, digamos, en Italia, en ciertas partes de Italia, no solo es que te están saludando porque te está yendo, sino que te están saludando porque estás llegando. ¿No? Y eso habla de la arbitrariedad. Y eso tiene que ver con procesos históricos, se desplegaron en Italia y cómo después son apropiados el lenguaje en diferentes lugares, ¿sí? Y esas son las huellas históricas que tienen que ver, pero no son históricas genéricas, son históricas entramadas en la cotidianidad del despliegue de cada entramado relacional en determinados contextos, ¿sí? O la capacidad de identificar la inmensidad de blancos que Moss nos relata cuando habla de la nieve. Para nosotros no tendría ningún tipo de sentido conceptualizar no me acuerdo cuántos eran los blancos, los diferentes blancos que Moss
a los que Moss hace referencia con la nieve, no tendría ningún tipo de sentido porque nuestra vida cotidiana no tendría sentido identificar esos blancos. Ahora, para los esquimales, imagínense que identificar un blanco del otro podía ser morir congelado o no morir congelado. ¿Sí? Pero no es lo mismo el blanco tierra que el blanco agua, digamos, son blancos diferentes. Ahora, nosotros quizás veríamos el mismo blanco en todos lados. Por eso los procesos de construcción de conocimiento se despliegan en contextos situados que implican huellas históricas, pero que están entramados en determinada estructura de la cotidianidad, ¿no? Y acá, Mer, cualquier cosa, no sé si te fuiste a hacer mate o seguís por ahí, cualquier cosa de vida cotidiana tiene un manejo mucho mayor del que puedo tener yo. No estoy diciendo que Vicky y Javi no, pero ella ha trabajado muy en profundidad esto y seguramente con su trabajo veremos alguna cuestión más, pero se debe haber ido a tomar mate. ¿Te puedo hacer una preguntita? Sí, No, dale. estoy acá. Ah, ¿estás? Te escucho. Ah, Sí, pensé sí, que sí. te estaba preparando mate. No, ya estoy tomando hace un ratito mate. ¿Querés decir algo vos? Lo que pasa es que yo no te veo a vos, Mer, por eso no sé si estás o no. Pero alguna de las chicas quería preguntar algo. Priscila me parece que quería preguntar. Ah, ok. Hablar de enfoque histórico etnográfico es lo mismo que hablar de, bueno, sí, la perspectiva etnográfica con las 3 características que lo vemos en metodología, estudiar, documentar lo no documentado, lo no oficial, la reflexividad y no me acuerdo qué característica más, pero a veces también en el campo educativo se tomó metodológicamente y se habla mucho en algunos trabajos de etnografía educativa crítica. ¿Vendría a ser lo mismo? ¿Viene de otro lado, otra tradición? ¿O es más o menos? Etnografía educativa crítica. Habla la gente esta, ¿Quién habla de eso? Giroux, Ah, McLaren, sí, me imaginé esos de son eso. los que acuñan un poco esa perspectiva, que no son antropólogos, sino gente de ciencias de educación o sociología, Claro. que se paran más desde el interaccionismo simbólico. Ah, Quizás ahí podemos pensar en algunos que no historizan sistemáticamente y en el sentido en el que lo hace el enfoque histórico etnográfico o el socioantropológico, digamos. No sin desconocer quizás algunos procesos históricos, pero no articulándolo en la vida cotidiana como se está planteando acá, por ejemplo. ah. Pero te lo digo de algo que leí hace 1000 años y no sé si habría que repasarlo un poco. Estos autores que nombra Mercedes son lo que se denomina teoría crítica en pedagogía, digamos. Apple, Giroux, McLaren. Y bueno, sí han tenido alguna relectura de la cuestión etnográfica. Habría que ver dónde lo leíste, con quién lo leíste, de qué autor hace referencia, ¿sí? Igual no es que nosotros estamos delimitando un enfoque porque en términos prescriptivos, ni mucho menos. Es un poco contarles de dónde nos paramos nosotros, ¿sí? Es contarles eso, no hay una pretensión prescriptiva en lo que nosotros estamos haciendo. No sé si me pareció escuchar a alguien. Es horrible compartir pantalla porque no ves a 5 personas y los demás no sabés, no ves nada. Ahora lo dejé de ver a Javi, antes lo estaba viendo. Bueno, cualquier cosa me interrumpen o me dicen lo que consideren. Hay un aspecto que me parece que es interesante, ¿sí? de recuperar de Heller, que es la idea de continuidad relativa, que Elsie Rockwell lo recupera, ¿sí? Y ella plantea que la idea de continuidad relativa tiene que ver con categorías, ¿sí? que se despliegan en la vida cotidiana, que se desarrollan y se van redefiniendo todo el tiempo, ¿sí? ¿Y por qué es continuidad relativa? ¿Y por qué ella habla de que refleja múltiples temporalidades y espacialidades? Porque, por ejemplo, si yo en este momento les digo, ya en su momento en Filo, que es prestar atención, digamos, ¿sí? como práctica, como una categoría que permite conceptualizar una práctica, el prestar atención, entendemos que tienen continuidad, pero que tienen continuidad en un proceso de apropiación y reapropiación constante, ¿no? Prestar atención puede ser, no habría ningún tipo de problema que, por ejemplo, ustedes estén participando de la clase y estar escuchándola, retransmitiéndola tranquilamente, no sé, en un amplificador de voz,
y estar tomándose un mate o haciendo otras cosas. Digamos, hoy el prestar atención como categoría no necesita que estemos mirándonos necesariamente, ¿sí? O no necesariamente da cuenta de una práctica del mirarse, porque de hecho creo que durante este tiempo que vivimos de pandemia, hubo 1000 ejemplos de gente que dejaba su fotito y estaba, realmente no estaba prestando atención, digamos, estaba en otro rollo. Ahora, en otro momento sociohistórico, en otro contexto, incluso ustedes lo deben haber vivenciado en la facultad, o en espacios educativos, prestar atención es que esté mirando para adelante donde el profesor está hablando. La idea de adelante, atrás, aula, está estallada en este instante, ¿no? Estallada en términos de absolutamente redefinido. Ahora, seguimos hablando de aula, de algo que hoy no es aula. ¿Qué es esto? Digo yo, sí, el aula virtual, sí, ponele. Digo, entonces, son categorías que nos dan cuenta de continuidades, pero que son relativas y que van transformándose. ¿Por qué? Porque tienen huellas históricas. Perdón, Maxi, Al mismo tiempo ahí tienen... se te cortó mucho, se te cortó mucho, me parece que no se entendió, o fui yo la que se me cortó mucho. El resto que... ¿Con qué No se sentí que se cortó? cortara. ¿No? Ah, perdonen, fui yo, perdón que te interrumpí, pensé que era que No, yo, todo que, bien. No, está buenísimo que me digan, porque realmente es horrible. Yo cada vez que doy más, digo, Hay estas algo que clases son un dijo, embole así. hay Díganme. algo que dijo Gonzalo, que me lo acaba de decir el técnico hace un par de semanas atrás, que vino a ver una cuestión, esto es totalmente fuera de lo que estabas hablando, Maxi, que tiene que ver con la conexión al módem. Para el home office y para toda esa cuestión de la velocidad y de que no se te corte tanto, nos dijo el mismo técnico del operador de cable y de internet, que el que pueda lo conecte al módem para no tener esos delays y esas pérdidas momentáneas. Bueno, lamentablemente yo no puedo hacerlo, por eso no Por lo eso hice. dije que podía, porque yo también estoy en otro espacio, así que no puedo. Bueno, nada, igual vamos viendo. De alguna manera también queda grabado y después los pueden, el fin de semana, que seguramente no tienen nada que hacer, nada mejor que hacer, pueden volver a ver el video, analizarlo en profundidad y todo eso. Pero gracias, Mer, le pido a mis compañeros que, miren, usé la de, hay con palabras que puedo y otras que no, que hagan eso que hiciste vos, Mer, gracias, porque es la única manera de saber si uno está, digamos, directamente dando clase o no. Bueno, esta idea de continuidad relativa me parece una categoría interesante, que tampoco no está muy puesta en juego habitualmente, pero que es clave y que para nosotros va a ser medio clave, ¿sí? Porque también permite entender cómo, de alguna forma, estas huellas históricas entramadas en la vida cotidiana, en redefiniciones de prácticas de vida cotidiana, van variando sociohistóricamente y van variando de lugar también, van variando dependiendo del entramado en el que se despliegue. Por eso ella dice, refleja múltiples temporalidades y espacialidades de la historia cultural, ¿sí? Como decía, prestar atención pueden ser 1000 cosas, digamos. Hoy realmente prestar atención puede ser 1000 cosas. En otro momento prestar atención a mirar para adelante, ¿sí? Hoy mirar para adelante, ¿qué es? Estamos todos mirando, no sé, yo miro para adelante, levanto la vista y veo el jardín. Digamos, ¿qué es mirar para adelante? Entonces, hay toda una redefinición de prácticas que parecerían ser detenidas en un determinado momento histórico, un conjunto de relaciones, que tienen algo de continuidad, pero algo de nuevo. Y por eso no es solo historizar y contextualizar, sino ver cómo en la propia práctica está entramado eso, ¿sí? Bueno, otra categoría central que para nosotros es clave es la categoría de práctica, ¿sí? La categoría de práctica vamos a ver bastante en profundidad, ¿sí? Pero de alguna forma, ¿sí? Tiene que ver con el hacer del sujeto, tiene que ver con la experiencia del sujeto, con las relaciones que se despliegan en un determinado contexto histórico, cotidiano, pero en las prácticas son discursos, son actividades, son palabras, son objetos. La práctica está condensado en un conjunto de elementos. Pero como categoría analítica, además, y acá recuperamos un poco a Ordner, que es una antropóloga, ¿no? Uy, hay alguien que se fue y que pidió admitir. A Mario, exactamente, que nos estaba hablando del modo.
como categoría, la categoría de práctica, digo, tienen todo el texto de Horner y algo más vamos a ver, digamos, ella hace toda una recuperación de cómo va apareciendo la categoría de práctica en las ciencias sociales, ¿sí? No es la idea hoy, sino era hoy presentar las categorías, pero básicamente lo que ella plantea es que la categoría de práctica viene como a enlazar estos dos elementos, que acá podríamos ver por separado, lo histórico y lo etnográfico, lo estructural y la acción del sujeto, la agencia y la estructura. Digamos, la categoría de práctica es un articulador, porque en el hacer del sujeto se produce una relación dialéctica, ¿sí? De mutua implicancia, ¿sí? Que construye el hacer del sujeto. Entonces, ella dice, la historia hace a las personas, pero las personas hacen la historia, ¿no? Entonces, la categoría de práctica es una categoría que nos va a permitir a nosotros ser usada para poder analizar, por ejemplo, no sé, la práctica de escritura, la práctica del prestar atención, y básicamente las prácticas de construcción de conocimiento y de aprendizaje. ¿Sí? Vamos a la categoría de práctica, siempre va, cuando la ponemos, siempre va a estar poniendo en juego huellas en términos de vida cotidiana, y vida cotidiana en términos de huellas. ¿Sí? Entonces, es central para nuestro enfoque la categoría de práctica. La vamos a ir viendo y la vamos a ir explorando. Y finalmente, para no extendernos más de 2 horas porque el cerebro se nos va a empezar a chicharrar, la categoría de experiencia, que también es un articulador, pero acá traigo la categoría de experiencia, miren, yo la copié, pero es que prácticamente no la puedo pronunciar directamente, la voy a agrandar, ven ahí. Esta es la categoría que utiliza Vygotsky. Bueno, ¿no? Que es traducida por Nuria, que es su discípulo, al inglés como experiencia. ¿Sí? Y de la categoría de experiencia en inglés, de la palabra experiencia en inglés, que no la voy a pronunciar, porque la voy a pronunciar muy mal, llega a nuestra idea de experiencia. ¿Sí? Cuando Vygotsky utiliza la categoría de experiencia, está poniendo en juego elementos que no son solamente el sujeto, la categoría de experiencia en términos tomsianos, si se quiere, que es la más utilizada. Sí, por ahí tiene más similitud con la categoría de experiencia recuperada por Turner, la antropólogo Turner. ¿Sí? Pero él de alguna manera utiliza la categoría de experiencia, que no es la traducción a la categoría de experiencia, para poder dar cuenta cómo en el proceso de aprendizaje intervienen de manera diferencial ante una misma situación, ¿sí? Ante un evento común, ante un proceso de conceptualización, elementos disímiles del sujeto. ¿Sí? Entonces se ponen en juego sus interpretaciones, sus emociones, su conciencia del momento, ¿no? Entonces, como todos esos elementos en la categoría de experiencia se ponen en juego en el proceso de aprendizaje. Y lo importante de la recuperación de la categoría de experiencia para Vygotsky, más que nada tiene que ver con que permite dar cuenta de las diferencias en ese proceso de vivencia del sujeto. ¿Sí? Vygotsky parte del hecho de que todo sujeto va a vivenciar un determinado proceso de construcción de conocimiento, un proceso de aprendizaje de manera diferente e igual simultáneamente. Y la categoría de experiencia implica eso, similitud y diferencia al mismo tiempo en él. ¿Sí? De hecho, la palabra implica las dos cosas al mismo tiempo. ¿Sí? Por eso Turner va a ser más útil, porque va a hablar más de los grises. ¿Alguien quiso decir algo? Yo. Ah, dale. No entendí. O sea, venías diciendo que Vygotsky como que intenta dar cuenta de que ante un mismo acontecimiento los sujetos pueden tener percepciones diferentes, y de ahí, sí, desde esa premisa, podemos indagar qué es experimentar, qué es la experiencia a través de la particularidad subjetiva. Pero en un momento mencionaste que pasa lo mismo a la vez, o sea, que pasa diferente e igual al mismo tiempo. No entendí lo que quisiste decir. Vaya a saber qué se cortó y qué no se cortó. Porque aparte escucho un sonido de fondo de alguien más.
La traducción que se hace de la categoría de él, que se traduce como experiencia, implica que el sujeto simultáneamente se diferencia y se asemeja. Ok. ¿Sí? A ver, voy a hacer una analogía bruta. No, entiendo, es como un poco cuando se intenta defender la categoría de cultura, como decir, bueno, todos entendemos más o menos porque somos de Argentina o porque qué sé yo, pero a la vez no, a la vez somos diferentes y lo que estás haciendo es utilizar la noción de territorio para tratar de unir algo que es bastante diferenciado, pero a la vez puede ser unido. No lo sé, digo, pero esa tensión entre lo continuo y lo divergente, no sé, algo así. Sí, pero no vivido como tensión. Por eso es interesante el planteamiento de él, pero no vivido como tensión. ¿Sí? No hay una tensión. Porque aparte estamos hablando de una categoría que permite analizar el proceso de desarrollo de los niños, niñas. Él trabaja con niños, niñas. ¿Sí? El proceso de desarrollo en relación al proceso de aprendizaje. Vygotsky plantea que todo proceso de aprendizaje tiene que estar por adelante del proceso de desarrollo. El proceso de desarrollo, en términos rápidamente, para no enroscarnos con eso, que es algo de lo que vamos a ver, tiene que ver con el proceso cognitivo de conceptualización del mundo social. ¿Sí? Cada sujeto tiene procesos de desarrollo particulares. ¿Sí? Esos procesos de desarrollo particulares en Vygotsky están siempre entramados en relaciones. Entonces, él por sostener ese posicionamiento de que todo desarrollo está entramado, plantea que el aprendizaje siempre tiene que estar adelante del desarrollo. Yo siempre tengo que estar planteándote un aprendizaje que no entendés vos. No, a ver, vamos, aparte otra cosa. Pretender entender esto que no vieron en toda la carrera, en esta parte, digo, relajen, ¿sí? Tranquilo, vamos a ir viendo durante toda la carrera. No, sí, sí. Pero es complejo. ¿Sí? Entonces, esta idea que nosotros tenemos de ciencia occidental fragmentada, donde hay un límite entre una cosa y la otra, donde acá es blanco, acá es negro, y donde lo que se cree es lo que Vygotsky rompe porque está pensando marxistamente. ¿Sí? Es como cuando se retoma el marxismo desde el estructuralismo. Entonces, superestructura, infraestructura, y nos quedamos tranquilos pensando que entendimos los procesos sociohistóricos de Marx. No, los traducimos al occidente, cabeza de tacho, y reducimos la complejidad de lo que estaba planteando Marx, digamos. Vygotsky está de alguna manera poniendo en juego. Por eso es tan compleja la traducción y tan complejo utilizarlo. Lo vamos a ir viendo, pero de alguna manera, por eso iba a dar un ejemplo brutal, tiene que ver con esto de la liminalidad, ¿sí? Como espacio de construcción. Es como lo que pasa que incluso para nominar nosotros los procesos necesitamos crear la categoría de liminalidad, que es como una situación intermedia. Para él, todo proceso de aprendizaje y de conceptualización del mundo social es de diferenciación y de similitud. Pero él no diría nunca diferenciación y similitud. Son todas palabras que estoy utilizando yo para que se entienda. ¿Sí? Siempre en Vygotsky van a estar las historias individuales, las locales y las sociohistóricas en el análisis que van a hacer ellos. ¿Sí? Siempre los sujetos van a estar dialogando permanentemente entre lo etnográfico y lo histórico, pero no como aspectos separados, como aspectos presentes. Siempre la vida cotidiana va a tener huellas históricas y las huellas históricas van a estar configuradas por vida cotidiana. Es ese mismo planteamiento conceptual llevado al término de la experiencia y llevado al término de la experiencia en términos de procesos de aprendizaje, ¿sí? Que no es una categoría que suele utilizarse. Nosotros tenemos más la de Turner o la versión de la experiencia de Turner o la versión de la experiencia de Thompson, ¿no? De lucha de clase sin clase, la conciencia de sí para sí. Nosotros tenemos eso, fíjense cómo la noción de experiencia tiene más que ver con toda esa historia que con esta otra. Acá estamos entrando en otro esquema conceptual donde no hay una separación entre los elementos, porque políticamente se plantea no separar los elementos. ¿Sí? Incluso cuando antes enunciaron o plantearon a Piaget, no recuerdo quién lo dijo,
Pero Piaget también es leído a partir de un modelo hegemónico de ciencia. O sea, Piaget en ningún momento dijo, bueno, dividan en grados, primer grado, segundo grado, tercer grado, no dijo eso, ni en pedo. ¿Sí? Ahora, la manera en que es apropiado el conocimiento, del planteamiento, de la construcción de conceptos de Piaget, ¿sí? Es asociado a grados por parte del, pero no quiere decir que vos tengas que clasificar a los sujetos en grados. Eso tiene que ver con una determinada forma de la ciencia que hegemoniza nuestra forma de conceptualizar el mundo. ¿Sí? Bueno, con Vygotsky pasa eso multiplicado por 1000, porque incluso cuando es reinterpretado o es tomado, son categorías móviles, no hay categorías fijas en Vygotsky. La zona de desarrollo próximo nunca está detenida fotográficamente, no la podés determinar en ningún instante, es móvil. Él, con la categoría de zona de desarrollo próximo, lo que quiere dar cuenta es del entramado relacional, ¿sí? Pero no para decir, hay un entramado relacional y un sujeto que se relaciona en ese entramado relacional. No, el sujeto es el entramado y el entramado constituye al sujeto. Es un poco lo que Horner plantea en términos de práctica. La historia hace a las personas, pero las personas hacen la historia, ¿sí? Esta idea de división analítica es un poco lo que se pone en tensión cuando analizamos los procesos de construcción de conocimiento desde este enfoque, ¿sí? Parecería ser que hay momentos determinados de una cosa y momentos determinados de otra, ¿sí? Cuando analizamos, hacemos etnografía, tenemos que reintegrar esa complejidad en lo social. Bueno, la idea de Vygotsky, la idea de traer a Vygotsky, la idea de traer a Gramsci, es para reintegrar esa complejidad. Va a ser una categoría que retomemos todo el tiempo, ¿sí? Así que tranqui, que lo vamos a ir viendo, pero es una categoría que vamos a retomar todo el tiempo y porque además creo que nos permite poder entender mejor esto que desde Occidente se ha clasificado como enseñanza y aprendizaje, ¿no? Los cientistas de la educación escriben libros y libros y libros y libros y libros, incluso discutiendo si es enseñanza y aprendizaje, enseñanza guión aprendizaje, enseñanza barra aprendizaje. Bueno, no podemos conceptualizar, por eso nosotros lo denominamos proceso de construcción de conocimiento, ¿sí? Porque queremos analizar la totalidad, no la enseñanza o el aprendizaje. No existe la enseñanza sola, no existe el aprendizaje solo, son analíticos las divisiones, ¿sí? Bueno, es vygotskiano en ese sentido, es retomar esta dimensión total del sujeto para poder analizarlo. Lo vamos a ver, porque también puede sonar a barullo que no se entiende esto, y por eso hay que ir trabajándolo lentamente, y por eso hay que ir trabajándolo siempre como caras de múltiples monedas que se van presentando, ¿no? Miro porque me mandan WhatsApp y no sé si son algunos de mis compañeros que me está diciendo, no se te escucha, Maxi. Bueno, no sé si hasta acá vamos a dejar hoy, porque aparte son las 5, digo, estuvimos como 2 horas ya. Vamos a cerrar acá. Esto de alguna manera es presentar 4 grandes ejes conceptuales que vamos a trabajar y que de alguna manera vamos a ir retomando a lo largo de las diferentes clases, ¿sí? Para la próxima, que probablemente, vamos a ver, después se los digo, sí, la próxima, sí, experiencias formativas, vida cotidiana, también va a ser una clase donde vamos a trabajar en profundidad estas categorías, y también va a ser como presentación del enfoque. Después ya vamos a entrar a partir de la tercera, cuarta clase ya en una interacción donde, pero primero, a mí personalmente, creo que a los compañeros también, nos parece importante que ustedes conozcan, ¿no? A mí me parece que es importante primero que ustedes conozcan el enfoque, primero para decidir si quieren seguir con el seminario o no, punto A, ¿sí? Porque pueden irse a otro. Está buenísimo conocer, digo, antes de decidir continuar o no continuar. Y después porque nos parece importante que sobre todo los seminarios y los procesos formativos tengan que ver con comunicarles a ustedes nuestro punto de vista, ¿sí? Que no quiere decir no recuperar el punto de vista de ustedes, sino, bueno, conozcan primero el nuestro, que es el seminario, a partir de eso vamos construyendo una gramática en común sobre la cual hablar, ¿no? Para si no, cada uno va trayendo su experiencia de su lugar, y bueno, a veces algunos lo pueden seguir, otros no, entonces tratamos de que a partir de la lectura, de la gramática en común, todos pueden interactuar. Pero bueno,
Para la próxima, yo les recomiendo tener leído, sobre todo Levinson y Holland, ¿no? Los dos, si pueden, pero sobre todo Levinson y Holland. Yo creo que es un texto clave para entender qué estamos hablando de la producción cultural de la persona educada, ¿no? Y para entender sobre todo el campo educativo, los problemas socioeducativos. Hoy presentamos de manera global el campo del enfoque histórico-etnográfico y el campo de la historia de la antropología en relación a la educación, ¿sí? O por lo menos cómo la hemos trabajado nosotros a partir de algunas categorías, ¿no? Bueno, no sé si alguna compañera, compañero quiere decir algo, porque como no los veo, voy a poner stop a esto, así no forzo más la vista, y si alguno quiere comentar algo o decir algo, perdimos gente en el camino, veo. Pero está buenísimo, el que quiera acá irse está todo bien. Nada, si tienen algún comentario o algo que quieran hacer o algo que quieran sugerir, si no, nos vemos la próxima. Dale, nos vemos la próxima. Bueno, que tengan un buen fin de semana y nos estamos viendo en una semana. Cualquier cosa se comunican vía campus. Chau, chau. Chao. Chao, nos vemos. Gracias.